Gracias, presidenta. Pues esta intervención necesitaría más tiempo, pero voy a ser muy breve y muy escueto. El gobierno nacional incendió al país de dos maneras. Primero, con su austeridad respecto a la clase media, respecto a los sectores populares y sobre todo quebrando a las microempresas al negarles el acceso al PAEF. Y en segundo lugar, el gobierno de Colombia incendió al país presentando una reforma tributaria inaceptable. Produjo unas protestas masivas, genuinas, legítimas, acompañadas también de un estallido social en muchas regiones del país. Pero el gobierno nacional también incendió al país con su cándida, torpe e inaceptable política exterior. 3 puntos. Primero, miembros del partido de gobierno intervinieron en la campaña presidencial de los Estados Unidos, haciendo que hoy Colombia o el gobierno de Colombia tenga una muy mala relación, fría y distante, con el gobierno Biden. En segundo lugar, el gobierno ya de Colombia sí intervino ya directamente como gobierno en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos al prestar sus buenos o malos oficios para que el presidente Trump, en un acto electoral, declarara estado terrorista a Cuba, imponiéndole unas sanciones a ese gobierno y a la isla que hoy tienen padeciendo grandes dificultades a los habitantes de Cuba. Y en tercer lugar, el gobierno cometió un gravísimo error al pensar, también de manera muy ingenua, que montándose en las sanciones norteamericanas, alentándolas, podían lograr un cambio de régimen en Venezuela. Eso no ocurrió porque pues, las circunstancias de Venezuela, el afianzamiento de la dictadura venezolana, hacían que cualquier intervención del gobierno, sin tener los medios ni la capacidad del gobierno colombiano, ni los medios ni la capacidad para lograrlo, hiciera imposible o por lo menos no avistara un cambio de régimen en Venezuela. Las sanciones de Europa y de Estados Unidos sobre determinados regímenes han generado fenómenos de guerra híbrida, como reacción a las revoluciones de colores. Y la guerra híbrida implica básicamente montarse en protestas sociales masivas, como las que han ocurrido aquí en Colombia, para desestabilizar a naciones aliadas, de quienes imponen las sanciones, de tal manera que se pueda presionar el levantamiento de las sanciones contra los países que las sufren. Lo que hemos visto en el suroccidente del país es el aprovechamiento de un estallido social y genuino por parte de grupos armados, como el ELN, como la Marquetalia, que operan conjuntamente en Venezuela y que narcotrafican con los carteles mexicanos de Sinaloa, que operan en el suroccidente del país, para provocar básicamente la desestabilización de un país. Desestabilización que implica asfixia económica, por supuesto a través de bloqueos generales, y sobre todo a través de una guerra de desinformación, el rompimiento absoluto de la cohesión entre la fuerza pública y la población en una zona además en donde se anunciaban fumigaciones de cultivos ilícitos. Nosotros estamos viviendo un estallido de esta naturaleza en donde se combinan muchísimos factores y en donde vemos básicamente la participación, obviamente, de potencias extranjeras, pero de manera indirecta, por procuración. Es un fenómeno de guerra híbrida muy parecido a lo que ha habido en Georgia, a lo que ha habido en Ucrania, y la utilización de esa desestabilización de un país como el nuestro busca presionar básicamente el levantamiento de sanciones económicas y de bloqueos que son en sí injustos porque terminan afectando a la población civil. Estamos padeciendo las consecuencias de errores económicos, de política social y diplomáticos del gobierno colombiano. Y las consecuencias las paga el pueblo colombiano. Estas circunstancias las pagan los habitantes del Valle del Cauca, de Nariño, del Cauca, del Huila y del Caquetá, que son víctimas de estos bloqueos y de esta interacción de los diferentes factores que operan y que existen en el territorio nacional. Errores del gobierno nacional que hoy padecen y sufre el pueblo colombiano. Ojalá la estrategia diplomática del gobierno colombiano hoy con la canciller sea más inteligente, reconozca los errores y logre enmendar esta situación tan difícil de padecimientos, de bloqueos y de protesta que vive el país. Gracias, señor presidente.